yo soy Fai, detrás de cámara está K. Y el día de hoy vamos a hacer un book tag original, preparado desde nuestros cerebros. Desde ahorita una disculpa si de repente dicen, oigan, qué raro sistema. Así funciona nuestro cerebro. Hace un chorro que no hacemos book tag. Hace mucho. El video de hoy llega a ustedes gracias a una colaboración, una vez más, con RBA Coleccionables. ¡Woohoo! Y es que sale una colección que es muy bella, la Súper verdad, bonita. que es la de mujeres poderosas. Look at this, it's so beautiful. Sé que esto no importa. No, yo Pero- también. Pero that's amazing. Miren las contraportadas. Me encanta. Está Este es el fregón. primer número, es el de Cleopatra. La idea de esta colección es muy interesante porque son mujeres poderosas a través de la historia que les hemos sido injustos, que las vemos de alguna manera y en realidad analizando mejor su historia, conociéndolas mejor y agarrando el contexto social o político, dices, oye, no, espérate, son mujeres que están sobreviviendo y muchas veces que solo vivieron pura injusticia y su único, digamos, delito es haber nacido con el nombre que nacieron y en la circunstancia en que nacieron. Están como novelizado, como suelen ser estos coleccionables, son como 5 capítulos más o menos novelizados y al final hay una sección que es como las referencias en la cultura pop, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el de Visiones de Cleopatra se llama este. Entonces tienes un poco de información como que te va a remontar a tal vez qué es la idea, de dónde viene la idea que has hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Visiones de la Historia tenemos de que seductora oriental sobre Cleopatra y como que te habla un poco de en qué película o en qué pintura o en qué obra la pusieron de esa manera. Ahí y tal es vez por eso Elizabeth lo tienes. Taylor, ¿no? Sí, este es Cleopatra, creo Ahí que sí. está, ¿verdad? Sí. Elizabeth Taylor. Este número, el de Cleopatra, que es el primero, que cuesta 69 pesos con 90 centavos, salió el 26 de abril, pero a partir del 10 de mayo sale el segundo, que es Lucrecia Borgia. En mi opinión, Ay, Este. su contraportada, wow. wow. Wow, pelazo. Wow, quiero ver todas las contraportadas, por favor. Pelazo. Los quiero en mi librero formato solo las Así, contraportadas. las contraportadas de espaldas. En mi opinión, de todos los títulos y de toda la información que puedes tener de cada quien, este es el que estoy muy interesada de saber exactamente detalles. Llevo un cachito nada más, llevamos poquito, las dos andamos así de, a ver, espérate, y hasta en voz alta acá de, escucha esto. Sí. Completamente Como un chisme, chisme, así como que, chisme. güey, no Se literal, la me bañaron. estabas leyendo la primera página y acá literal de, ¡ah! Así, impactadísima. Este apenas va a salir, sale el 10 de mayo, es de $129.90. A partir del 3 cuestan $189.90. Son entregas quincenales, del 1 al 8. Y del 9 en adelante son semanales. Este es, ya saben, de mis partes favoritas, los pequeños papelitos que incluye el primer tomo. Tiene la información general de toda la colección y, por ejemplo, aquí tenemos algunas de las mujeres que están en la colección, algunas de sus portadas. Esto me gusta mucho, más espaldas. Beautiful. Más espaldas, aquí una línea del tiempo. Fregón. Es súper bonita. Este papelito, ya saben, es más bien la información general de la colección, de cómo funciona cada libro, lo que tiene cada libro. Estos son algunos El color de Isabel de Castilla está hermoso. Bellísimo, la verdad. Me Isabel de encantaría. Castilla es la hermana de Juana la Loca, am I right? De Juana. Oh my God. Oigan, no, es que nos pusimos muy mal. Sí. Nos pusimos muy mal con la investigación oigan. de este video. Sí, está Sí, cañón. agarramos Todas las mucho. historias de estas mujeres están muy cañonas. Agarramos mucho cariño a muchas mujeres nuevas. Yo, Juanita la Loca, la llevo aquí en mi corazón. Aquí en el Cora, güey. Si quieren más información de esta colección, les dejo el link disponible en el doobly-doo y en todas esas partes. Esto se encuentra en puestos de revistas. Una vez más, muy contentas de que el video de esta semana es en colaboración. Así que gracias, RBA Coleccionables, por el sponsor de esta semana. Con estas colaboraciones conocemos muchas historias que no... Aprendemos que no mucho, sabíamos. la verdad que sí. Incluso de temas que uno cree que ya sabe, ya sí. Sí. Pues no, le aprendes. Acá nos va a estar diciendo pequeños como datos o información sobre estas mujeres, también para que sepan cómo centramos cada una de estas preguntas, porque obviamente son mujeres que han tenido toda una vida. O sea, podemos hacer literal con casi todas de ellas, podemos hacer todo un book tag de todas las cosas diferentes que sucedieron en su vida. En nuestro book tag, la primera mujer poderosa es nada más y nada menos que Cleopatra, que es del 69 a.C. Sí. Fue una faraona, culta y estratega, protegió a Egipto del avance de Roma, extendió sus confines y le devolvió su esplendor. Era una reina ambiciosa que sedujo a los 2 hombres más poderosos de Roma para conservar su trono. De ella se habla mucho de su belleza. Lo que sucede con muchas de estas mujeres es que
y esto es algo que sucede al día de hoy, pero que se ha como perpetuado esta idea, es que no son estrategas, sino son manipuladoras. Lo que nosotros siempre, bueno, yo que sí vi poco de Cleopatra en la universidad, por ejemplo, lo que he rescatado es que es una gran estratega, pero lo que ella usaba a su favor es que la gente tomaba su físico y decía, wow. Entonces ella eso era lo que tomaba para sorprender constantemente. Y lo utilizaba justo eso a su favor. Incluso dicen que no era tan hermosa, pero que impresionaba mucho o sea, que tenía mucha presencia. Mucha presencia y que era muy engañosa en el aspecto de que a la hora que la escuchaban hablar y lo que ella planeaba detrás y todas sus estrategias y demás, resultaba ser muy sorprendente. Y es por eso que cambió todo, múltiples imperios, ni siquiera un imperio, cambió muchos imperios. Personaje que subestimaron por su físico. Sí, esto es muy común, pero lo centramos justo con, yo creo, un personaje que es bastante al estilo de Cleopatra. Dany, Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Dany es muy específico ese caso de por qué la están subestimando constantemente. Tiene, pero una sobre razón... todo su hermano. ¡Oh, no me lo menciones! Pero una de las razones más importantes o más claras es su cabello. Como ella tiene un cabello muy específico, un rubio blanco, que viene de una línea, de una familia de los Targaryen, que solían ser reyes y luego cayeron y ya no son nada, haz de cuenta. De su físico, digamos que le grita a la gente de dónde viene y es que lo deja clarísimo. Y todo el mundo es un constante, y dicen que sí, que es muy hermosa y que es muy impresionante y que todas estas cosas. Y esto ella lo termina usando a su favor. Entonces es un personaje que constantemente está tomando en curva a todas las personas y a todos los lugares a los que llega. Está como un poco fragmentado el personaje de Dany, en especial porque nos faltan los últimos libros. Entonces hay muchas dudas que todavía tenemos de cómo es el desarrollo de este personaje, de cuál va a ser el final para este personaje. Pero con lo que sabemos, simplemente si nos concentramos con libro 1 y 2, o sea, el principio de la historia, es una chica que es tremendamente inteligente, grandes estrategias. La segunda mujer poderosa es Malitzin, o la Malinche. La Malinche, la desafiante vida de la mujer más despreciada de la historia de México. Su nombre es sinónimo de traición y de toda una manera de pensar en México. De ahí viene el término malinchista, que es el complejo de tener apego al extranjero. Es de 1500 después de Cristo. Yes. Yo a Malintzin, ustedes saben, yo la quiero mucho. Es un personaje que se le ha sido muy injusto y que mi caso específicamente es que yo tenía una idea de quién era gracias a o por culpa de el término del malinchismo y se utiliza a esta figura histórica para hacer todo, dar esta ofensa, porque incluso gente que ni siquiera es mexicana, gente que no sabe quién es la Malinche, sabe perfectamente qué es el malinchismo. Tienes una impresión de ella y a mí me pasa que crezco y aprendo más y leo más y leo los libros correctos de historia que no vienen como ya trabajados para que sea la información que la gente quiere que tengas. Y digo yo, no, espérate, esta historia es mucho más compleja. Malintzin es una chica que la regalan a Cortés, quien viene a conquistar la Nueva España, o sea, llega a México, a lo que es ahora México. Dentro de las muchas cosas que le ofrecen, hubo un grupo de como 20 esclavos y entre ellos pues la princesa Malintzin. Entonces ella, de hecho Malintzin no es un nombre de nacimiento, por eso digo, es como su nombre, es el más común que le tenemos, pero en realidad ella tiene otro nombre. Malintzin es un juego de palabras como en náhuatl, que significa la princesa esclava o la princesa prisionera, que era lo que usaban el resto de los esclavos para decirle a ella, para denominarla. Y bueno, los españoles no podrían decir Malintzin y lo convierten en Malinche, y por eso es el título, la Malinche, como le llamamos en el castellano. Pues lo obsequian. Long story short, hicieron con ella. Claro, sí. Long story short, termina convirtiéndose como en la esposa de la Nueva España de Cortés. Lo digo así porque Cortés tenía su propia esposa. Entonces, pero se convirtió como en su mujer, por así decirlo. Y sí, su Malinche tenía 15 años. Sí, 15 años. Come on. Para no ser abusada todas las noches, para poder sobrevivir y no convertirse solo en la esclava que le habían regalado. Pues era mucho más inteligente que eso y decide parar la oreja y se vuelve la primera traductora y diplomática que tenemos en la historia. Mucha gente le echa la culpa.
listen. Gente diciendo, ella es la culpa, ella tiene la culpa de la conquista. La gente le gusta mucho hacer eso, ¿no? Poner toda la culpa de un imperio que cayó en una chica de 14 años. En realidad, Malintzin sí hizo algo, fue ni siquiera facilitar, pero más bien que como diplomática. Lo hace un poco más humano todo, el poder traducir, el poder dar a entender y decir, oye, estas cosas sí son importantes para nosotros, y tratar de dar a entender también a los mexicanos, bueno, en ese entonces no mexicanos, pero a los aztecas, diciendo, oye, no sabes qué, estos mans quieren todas estas cosas. Eso para mí no es que la conquista caiga en tus hombros, simplemente es que le tocó ser la primera diplomática y traductora que tenemos. Libro que con el tiempo cambió tu opinión sobre él. Y no quisimos irnos tan deep into... No, de todos esos detalles que pueden ser un poco densos. Entonces, la manera que estamos concentrando esta pregunta es un libro que a lo mejor yo leí una vez y después con el tiempo pues tuve otra impresión. Específicamente positivo, porque ese fue mi caso con Malinche, ¿no? Tenía una idea muy negativa y luego como que me cae el 20. Y uno de los libros que creo que nunca lo he mencionado de esta manera aquí, que por eso me pareció interesante usar, y es El retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Yo creo que tiene mucho que ver, que lo leí muy chavita, muy chiquita, como a los 13, que no es la edad para estar leyendo El retrato de Dorian Gray. Específicamente porque la edición que yo leí era la edición para ese rango de edad, que no es el mejor texto, por así decirlo, porque te limita de muchas partes de la historia, porque no son muy adecuadas, no son muy apropiadas para una lectura de esa edad, y está muy bien. Pero una vez que yo crezco y leo no solo la versión completa, sino en el idioma original, y yo pues más grande también, como que tuve una revelación de decir, por eso este libro en su entonces, todo el mundo habló de él, que bueno, específicamente todo lo que escribía Wilde, todo mundo hablaba de lo que escribía Wilde. Fue una vez que crecí y que aprendí y que leí otras cosas y que incluso había leído más de Oscar Wilde, y lo retomo y digo, bueno, pues a ver, ¿por qué no me pareció tan bien esa historia en su momento? Y pues ya me cae el 20 que hubo muchas cosas dentro de la circunstancia de cómo lo leí la primera vez que no me permitió apreciarlo en su totalidad, y ahora a mí me gustó un montón. Yo lo recomiendo como esos clásicos como de toda la vida que son muy buenos para como que sacar de bloqueos lectores o para que te emocionen, porque es una historia muy emocionante. La siguiente es María Antonieta, 1774. Culta y de espíritu libre, buscó su lugar en una corte y un país hostil que la responsabilizó de los pecados de sus reyes. Viciosa, derrochadora e insensible a los sufrimientos de su pueblo, fue la causante de todos los males de Francia. También se le dice fashionista porque impuso mucha moda en su momento. Incluso ella dejó de utilizar el corset que era el que se usaba. El que se usaba en ese entonces. Estas mujeres, la verdad, tienen muchas cosas muy parecidas. Muchas de ellas, su pueblo no las quería y no las querían el poder, no las querían en absoluto, las culpó de muchas cosas. Y tal vez sí tenían la culpa de muchas cosas, pero vaya que el aspecto que quisimos tomar de María Antonieta fue algo que dentro de su historia nos sorprendió mucho, que es que incluso cuando ella llega a Francia, la esperaba miles de personas, porque ya se sabía mucho sobre ella, sobre cómo vestía, totalmente, una superestrella, o sea, cómo vestía, la gente tenía curiosidad con cuántos carruajes iba a llegar con todos sus vestidos y sus pelucas y sus ropas. Quisimos agarrar ese dato sobre ella. Sabemos, María Antonieta creo yo que es de las figuras que más sabemos, mucho por la cultura pop y por las películas, y lo concentramos justo en eso, en un personaje que es, digamos, fashionista. Un personaje que impuso moda. Yo tomé un personaje que toda la novela se habla un montón de lo que trae puesto y de lo que significa lo que usa, de que es Holly Golightly en Desayuno en Tiffany's, o Desayuno con Diamantes también se traduce, Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. Específicamente a mí me parece muy interesante de Holly Golightly que su relación con la moda y justo lo que trae puesto, lo que simboliza que ella quiere usar diamantes, que ella use perlas en la edad que tiene, los sombreros, los guantes, o sea, toda esa relación que tiene, cómo viste, a lo que se dedica y en el, digamos, en el estatus social en el que se encuentra, trasciende mucho la misma novela, al punto que fue una novela que al momento que se sale de solo ser eso, cuando la gente la empieza a leer, Holly se volvió un gran personaje. Obviamente una vez que se hace la película,
se explotó mucho más. O sea, al día de hoy hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, Holly Golightly se llama Audrey Hepburn, que el personaje se llama Audrey Hepburn, de lo icónico que es la moda que arrastra el personaje. En el resto de Estados Unidos en esos años, cuando se leía el libro, sale la película y volví de nuevo. Probablemente el look de Audrey Hepburn como Holly Golightly es de los disfraces de Halloween más populares en toda la historia. La siguiente es Juana de Arco, 1412. Auténtica guerrera, valiente y decidida, luchó por su libertad y la de Francia, logrando coronar al rey Carlos VII. Bruja para algunos, santa al servicio de Dios para otros, su poder al frente del ejército no era algo natural. Juana es un personaje muy interesante porque, uno, nunca hubo ningún arco. Dos, nunca estuvo en la guerra. Es verdad. Fun fact, es Juana de Arco porque es el lugar que se llama Arc. Sí. Arco. Jeanne d'Arc. Yo le decía, ella puede ser Katniss por el arco. Y me dice, oye, pero ella nunca llevó arco. Es una espada. Ok. Bueno, ok, gracias. bye. Entendible, con buen día. Se concentró en la estrategia detrás de las guerras y en incluso cómo resolver diplomáticamente los conflictos. Juana de Arco tiene una historia muy interesante. Creo que va a ser uno de los títulos que también se va a disfrutar mucho. Hay muchos lados de su historia, porque creo yo que a lo largo de la historia, si no sabes mucho de ella, la referencia que tienes es como que muy, como la guerra, como político, te lo imaginas súper político, cuando en realidad es una historia que tiene unas cosas espirituales detrás muy densas también. Sí. Es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. Un personaje estratega. Que está detrás, pensando, planeando. A mí me viene un personaje que me hace mucho sentido, que es Annabeth, de Percy Jackson. No solo porque tal cual lo puedes ver en todos los libros. Puedes ver a Annabeth constantemente diciéndoles a los otros, oigan, a ver, es bastante diplomática. Incluso cuando tenemos detalles en el primer libro, ¿no? Que tienes al villano y ella está súper segura que esto se puede resolver de manera diplomática. Y tú como lectora es de que, no, amiga, si eso no termina como en sí tu ejercicio de lectura, sabiendo la historia de Annabeth, no te termina de convencer. Annabeth es hija de Atenea, literal, la diosa que lleva la estrategia. Entonces lo trae en la sangre. La quinta mujer poderosa es Catalina II de Rusia, o también conocida como Catalina la Grande. Gran historia de Catalina la Grande. Zarina ilustrada, amó y gobernó libremente, modernizó el imperio ruso, expandió sus fronteras y lo llevó a su gran esplendor. Fue famosa por su apetito insaciable por los hombres y por su gran vanidad, que hizo de ella una zarina sin escrúpulos. Oh, shit. Trae un montón de cosas, lleva un montón de cosas a Rusia y cosas muy inesperadas. Si tú no conoces su historia, que bueno, nosotros no es algo que vemos en la escuela, la historia de la monarquía rusa como tal. Trae unas cosas muy, muy, muy interesantes, o sea, establecer estos centros artísticos, cambiar la ley, o sea, muchas cosas. Que llevó su imperio. Y también decían que el zar Pedro III, que era su esposo, carecía del carácter de su esposa y no puso resistencia cuando ella lo apartó del poder. Ella dijo, si no vas a chambear, permíteme, déjame, por favor, trabajar a gusto. Autor que alentó cambios sociales. De esas preguntas que pueden significar muchas cosas, así que tengo como que los dos lados de... pensando en libros que llevan no ficción y libros que llevan ficción. El libro de no ficción como tal, como de ensayo, como filosofía y tal, que cambió mucho en su sociedad y al día de hoy, es Simone de Beauvoir con El segundo sexo. Cambia y reestructura ideas tanto de filosóficas, pero centradas en el feminismo al día de hoy. Entonces eso fue algo que tal vez Simone, a la hora de escribirlo y tal, está la intención de ese cambio. Sin embargo, tal vez no es de esos donde se sabía el gran poder que iba a venir, lo cual hace un texto tremendamente honesto, porque el no saber el impacto que puede tener y solo soltar algo muy honesto sobre lo que piensas, lo que sientes y lo que has aprendido. Tenemos como ese tipo de autor concentrado en el cambio social, o tenemos autores también que estaban conscientes del cambio social que podían hacer y de su voz política. En especial si nos vamos más al pasado, tenemos a Víctor Hugo, quien constantemente, él sabía el peso que tenían sus historias, el peso que tenían sus novelas, sobre la sociedad y sobre la política. Entonces, constantemente tienes textos de él con toda conciencia de que el pueblo lo va a escuchar. Están esos dos lados de la moneda, ¿no? Si tienes
a alguien que está hablando del texto como tal sin estar 100% segura de qué va a pasar con este texto y pues la sociedad haciéndole justicia a lo importante que es ese texto y a lo que se ha aprendido y arrastrarlo al día de hoy en su movimiento, o a alguien también que dice, oye, pues es que si yo sé que me va a escuchar el pueblo, quiero hacer esta carta al gobierno mexicano, ¿no? Y pues la saco en el periódico, o quiero hacer toda una novela tratando de rescatar este edificio, esta iglesia tremendamente importante que tenemos, entonces hago Nuestra Señora de Notre Dame. Al final del día, los autores siempre, en especial en los clásicos, siempre repercuten, siempre han repercutido, nada más que unos son figuras que obviamente las tenemos mucho más presentes en los efectos que han tenido en el cambio social. Ahí podemos poner, por ejemplo, a Simón. La siguiente es la reina Victoria. Transgresora y apasionada en lo privado, convirtió el Imperio Británico en uno de los más vastos de la historia. Reina puritana y de moral rígida, en lo político se limitó a secundar las decisiones de su marido y sus ministros. Ella venía de un gobierno, o sea, todos sus papás, tíos, abuelos, todo el mundo que venía por los últimos años en la corona, habían dejado la corona en muy mal, la impresión, muy mal lugar. Entonces ella, digamos que le llega la carga de mejorar todo y arreglarlo. Uno de los aspectos que más se rescatan de la reina Victoria, creó o hizo o inventó o establece el trabajo real. Real me refiero a de realeza. Antes de ella, la realeza británica se dedicaba a existir y a comer y a pistear y así. Sí tenía sus rollos políticos, pero hay un par de años donde ya no. Donde ya se separan, se empieza a hacer como un desastre. Lo que hace Victoria es decir, bueno, no solo tener que verse bien en el trono, sino hacer algo. Y ella específicamente tuvo alrededor de 150 organizaciones benéficas. Creo que Alberto es el nombre de su esposo, y Alberto lo que hace es que se concentró más como en museos, en cosas de arte. O sea, los dos tenían trabajos con su pueblo, con la sociedad y para regresarlo. Lo que podemos relacionar muy bien a ellos es un personaje altruista, ¿sí, verdad? Sí, personaje altruista. ¿Eh? Carlyle. Ay. Carles. Ok, para este personaje tenemos, o sea, listen, no les voy a mentir, Carlos soltó y lo propuso y dijo, I mean, y yo Le dije, solté todos los facts. y yo es dije, verdad. y yo dije, pues, you're not wrong. Yo dije, pues, no es mentira. Tenemos a Carlyle de Crepúsculo. Carlyle Cullen, por favor. Carlyle Cullen. No. Dr. Carlyle. Dr. Carlyle Cullen. Es un personaje que, en mi opinión, al día de hoy es de los mejores personajes que hay en la saga. Tiene historia muy interesante detrás de cómo se convierte en un vampiro y de las decisiones que toma al ser un vampiro. A él cuando le toca convertirse en vampiro, como que conoce lo peor de lo peor, porque se va con estos milenarios que tienen su propia manera de hacer las cosas. Y esto le sirve a él de ejemplo de lo que no quiere hacer. Entonces, a partir de ahí, bueno, es esto, ¿no? Ser doctor para humanos, aún así siendo vampiro. No consumir sangre humana, que incluso si eres médico es más fácil encontrar sangre humana sin asesinar gente. Claro. Adoptar vampiritos. Ajá, entonces empieza a salvar, empieza a reformar, exacto. Entonces esto nos parece que dentro de su universo, dentro de este caso específico, nos parece un personaje que decide el ayudar a los demás todos los días en pequeñas acciones y en grandes acciones. Para esta pregunta, lo que yo le decía acá es que no se necesita un personaje que específicamente tiene esas 150 organizaciones benéficas. Muchas veces que no dudo que Carlyle las tenga. Es probable. Porque mi otra opción también era Christian Grey y fan pero no. Porque también es súper altruista. Pero no. Lo que yo le decía es que realmente no tiene que ser un personaje tan así. Muchas veces el ser altruista, el ser buena persona, el ayudar a la sociedad, el querer hacer cambios, vienen pasos pequeños también y son decisiones de todos los días, más que cambiar todo nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida puede ser el decidir ser buena persona todos los días en cositas pequeñas. Sí, una de mis favoritas. La siguiente es Sisi, Isabel de Baviera, o la última emperatriz de Europa, también conocida. Rebelde, culta y lúcida, su amor por Hungría facilitó el nacimiento del imperio austrohúngaro, porque ella era emperatriz de Austria. Más interesada en su físico que en su labor en la corte, su debilidad e ingenuidad hizo de ella una emperatriz inocua. Pero pobrecita ella, ¿te acuerdas de su muerte? Nunca.
Voy a olvidar Yo la muerte de Sisi. tampoco. La vida de Sisi. Una vida muy difícil y obviamente, o sea, estamos hablando de personajes que nacieron de entrada entre el dinero la mayoría. Entonces, por lo menos no tener ese sufrimiento. Aparte ella ni Am, sabía que iba a ser emperatriz. Ay, no. Muchos, la verdad es que sí, es de esas historias donde constantemente aprendíamos más, leíamos más y nos sentíamos más y más heartbroken. Se nos rompía más el corazón de cómo no podía salir de una y entraba en otra. Es uno de esos como casos en la historia o grandes personalidades en la historia que en retrospectiva claramente puedes ver todas esas dificultades de salud mental que cargaba. Unas cosas, la verdad, muy, muy, muy difícil. Una muerte tremendamente triste. Entonces, porque nos podemos poner muy densas con este tipo de categoría, decidimos no hacerlo. Personaje que vivió muchas injusticias. Así que yo dije, mira, o sea, podemos así cortarnos las venas con una galleta María o personajes donde toda su historia literal se trata de estas grandes injusticias. Entonces, para esto elegí a los Baudelaire de una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket. Estos libros están diseñados tal cual de esta manera. Son esta familia, estos tres chicos donde están huérfanos desde la página 1 y constantemente no salen de una y ya entraron a otra. Toda la serie, que son 12 libros, es un evento tras otro. Y esto transcurre como ni en un año, los pobres. Necesitan un momento, o sea, they can even take a break. No pueden respirar un segundo, no pueden tomar una siesta porque ya empeora todo. Pienso en los Baudelaire. Tienen muy buen ritmo, tienen muy buen tono y lo único es eso, ¿no? Que constantemente es una cosa muy agridulce, porque estás muy entretenido, están muy bien escritos y son graciosos, pero todo es tan irónico, todo es tan ácido, y cuando como que pones los hechos sobre la mesa dices, güey, esta bebé no puede caminar y está viviendo esto, esta morrita tiene como 13 años, güey. Nuestra siguiente mujer poderosa es Lucrecia Borgia, la del Pelazzo. Ay, Lucrecia. Lucrecia, güey, sí. Ay. Se liberó del influjo de su familia y floreció como duquesa de Ferrara, donde gobernó con prudencia y promovió las artes. Hija incestuosa del papa y cruel envenenadora, fue el vivo ejemplo de la lujuria y la perversión en el Vaticano. Mucho material al respecto y hay mucha investigación. Y digamos que yo diría que está como que 30% apoya esta idea y el resto, la mayoría dice, no, en realidad la pobre solo nace en la familia equivocada y la usan para arruinar a los Borgia. Entonces es un personaje que se le pinta muy cruel, esto de envenenadora Depravada y demás, y todas estas cosas terribles que se pintan de ella. Pero en la investigación y en el análisis y en retrospectiva se cuestiona mucho y se apoya mucho la idea de que en realidad la pobre seguramente solo fue utilizada como una pieza del ajedrez. Nos concentramos específicamente en esta parte que es que creemos que fue muy cruel. Es la idea que se le da, que fue una mujer muy Un cruel. personaje que fue tachado de ser cruel. Entonces, tachado es la clave de nuestra categoría. Un personaje que fue tachado y juzgado y lo vimos y dijimos, es bastante cruel, ¿eh? Pero en retrospectiva o leyendo un poco más, aprendiendo un poco más, dices, ok, hay más detrás. Esta respuesta es un poco tricky, porque Kai y yo debatimos entre dos posibles respuestas. Entonces yo dije, no, ni modo, decisión ejecutiva, y se queda Mr. Rochester, o el señor Rochester de Jane Eyre, que es un personaje que cuando lo conoces, cuando Jane se muda como institutriz, ella misma piensa y hasta está este temor, y tiene este modo bien feo de tratar a la gente. Pero de repente tienes como ciertas cosas en la historia donde esta hija que adopta lo quiere un montón y como que te empieza a cuestionar eso. Es de esos personajes donde como vamos aprendiendo de él, sobre él, las circunstancias de vida, nos va cayendo al 20 que es mucho más complejo. Tristemente es de esas historias donde a los antihéroes, por así decirlo, se les pone como en su lugar y se les da un aprendizaje denso para que puedan como dejar todo eso detrás. Y es lo que le pasa al señor Rochester al final. Es una historia muy bella, o sea, a mí me parece, es complicada, es oscura, pero es una novela bella. Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Entonces, bueno, desde que sabemos que lo escribió Charlotte, sabemos que va a ser oscuro, denso, enredado. Por eso también pensábamos en el de su hermana. Pensábamos en Heathcliff. A mí Heathcliff no me parece que queda muy bien aquí porque tristemente Heathcliff, y ya lo hemos mencionado antes,
es un personaje que se vuelve cruel, que la vida lo maltrata mucho y él se vuelve, él no tendría por qué ser así, todo iba muy bien y le pasan muchas cosas muy feas, pero ya para el final sí se vuelve pues un monstruo, tristemente. Entonces, por eso yo no lo acomodo Sí, aquí. porque Lucrecia no. De Lucrecia se dijo todo esto y al final Resultó terminó que siendo su vida bonita. sí, terminó teniendo su rol de duquesa y entonces... Era un pelo hermoso. Con pelo bellísimo además. Ay no, pero pobrecita cuando le dio el migrañón. Ay no, güey, no. Entonces, el señor Rochester es de esos personajes donde se te da esa impresión y poco a poco vamos avanzando, vamos aprendiendo y él mismo va aprendiendo y la vida nos lo cachetea y se acomoda. La siguiente es Cristina de Suecia. Cristina. La rebelde monarca que escandalizó a la Europa del siglo XVII y se convirtió en un ícono LGBT. Cristina de Suecia fue una transgresora y protagonizó varios escándalos en su vida. Tuvo una vida inusual en muchos sentidos, no solo porque heredó el trono a los 6 años, cuando su padre murió en una batalla, también fue una mujer completamente fuera de lo convencional para Europa. Incluso fue coronada como rey, no como reina. A Cristina explica que fue criada mucho más como príncipe que como princesa. Y fue un espíritu libre. Fue un espíritu libre, aprendió cosas tradicionalmente masculinas porque era lo que ella tenía interés de aprender. Y se vestía bien padre, así. Y se vestía bien padre. Ellos. Sus ilustraciones, las ilustraciones Sí. que hay de Cristina están súper icónicas. Entonces al punto cuando ella entra oficialmente al trono, se corona como rey de Suecia. De nuevo, todas estas historias son complejas, tienen muchos giros. En su entonces realmente Cristina rompió muchos esquemas. Libro que rompió esquemas. Esto puede ser de lo que trata el libro, etcétera, etcétera. Yo me quise concentrar en algo un poquito diferente, que es un libro que rompió esquemas de lo que es tradicionalmente echarte una novela, que es La Invención de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Yo esperaba una cosa y resulta que no. Realmente rompió el molde de lo que es el juvenil o el infantil o cualquier tipo de novela ilustrada, porque no es una novela con ilustración y no es una novela gráfica, sino que tienes mucho texto y después tienes mucha ilustración que va continuando la historia. La siguiente vez que te aparece el texto es donde te dejó la ilustración. Esto es una estructura y es un esquema y un molde que no es muy común, pues es uno u otro, pero eso tal cual, creo que, por supuesto, debe haber mucha más gente que lo ha hecho, pero lo que yo puedo pensar es el trabajo de Brian Selznick. Lo que se decide ilustrar es justo lo que tienes que ilustrar. A mí me gusta un montón este libro. Por último tenemos a Ana Bolena. Ana. Inteligente y tenaz, jugó sus cartas para no ser una mera concubina e impulsó con sus ideas el nacimiento de la iglesia anglicana. Dama ambiciosa, sedujo a Enrique VIII para desplazar a Catalina de Aragón como reina y acceder al poder. Para mí es muy fácil quererla. Creo que es de los personajes de la historia que puedes ver perfecto cómo se le sacó provecho. La circunstancia en la que estuvo y no fue su culpa enamorarse de quien se enamoró. Y ahorita hay muchos años en la vida. ¿Eso qué? No sé. Ok. También es una historia que sabemos, bueno, yo creo que es de las que mejor conocemos de la corona británica, por ejemplo, que es que Enrique VIII estaba casado con Catalina y Catalina no le da un hijo hombre y se enamora de, bueno, o tiene interés, lo que sea, Ana, seguro es lo que Ana sí que se enamora de Enrique. Y Enrique le va y le dice a la iglesia, oye, me voy a divorciar. Entonces, a partir de ahí se hizo un cambio muy drástico. Porque le dicen no. Le dicen no. La iglesia católica le dice no. Y le dice no. Y él dice, bueno, pues voy a hacer mi propia versión. Adiós. Que al día de hoy es la que sigue en la corona británica. Entonces, con ella fue un gran cambio. El que se hizo solo con ella involucrarse en la corona. Libro que fue un parteaguas en la literatura. ¿Y cuál es mi respuesta? Harry Potter. Ah, sí. Es muy común que tenemos libros que nos cambian todo, ¿no? Como esos libros que en la ciencia ficción arrancan la distopía o... Eso pasa un montón. Sin embargo, a mí lo quise concentrar con un libro o el libro o la historia que en mi tiempo y espacio, en mi generación, incluso generaciones más grandes que la mía, fue el parteaguas de crear lectores, que fue Harry Potter, de autor anónimo. Harry Potter es esta historia que creó millones de lectores.
Eso no es fácil no solo crear una ola de lectores, sino una ola de lectores apasionados. Quien amó Harry Potter, quien lo leyó, quien se sintió abrazado por esta historia, quien la pudo hacer su hogar, al día de hoy son lectores tremendamente apasionados y los van a seguir siendo. A mí no me toca ser específicamente del caso que tuvo la magia de Harry Potter, pero me tocó verlo ser. Es mi generación lectora la que lo vivió. Y el verlo, el conocer a tantas personas que tantas partes de su vida vienen del hogar que pudieron construir dentro de este mundo y gracias a este mundo y cómo los pudo abrazar, eso es algo que pasa muy pocas veces en la vida realmente. Yo creo que son pocos libros que han tenido y van a tener el impacto que Harry Potter tuvo. Tal vez no lo podemos notar ahorita, tal vez no podemos terminar de darnos cuenta porque todavía sigue siendo bastante fresco, pero con el tiempo lo vamos a seguir notando como es un libro completamente parteaguas. Tiene sus peros, en especial una vez que la vida sigue avanzando y que no podemos idealizar a los autores de nuestros libros preferidos. Cuando las historias crean esto, dan tantos abrazos, tantos hogares, incluso dentro muchas veces de las personas que pertenecen a estas comunidades que se sienten atacadas por pensamientos y por opiniones personales de autores, es una cosa completamente diferente. O sea, esto tal vez es como un mensaje muy como que, ay, bien, pacífico y tal y lo que sea, pero de verdad es que si pertenecen a los grupos ofendidos con estos mensajes, que yo no pertenezco al grupo, pero igual tremendamente ofendida, pero yo separo a esos personajes, ese impacto que ha tenido, esos abrazos, ese consuelo que ha dado a las mismas personas que son parte de estos grupos. Entonces, es por eso que yo lo pongo como gran parteaguas, que a mí me ha tocado ver y yo creo que me va a tocar ver. Esta fue la última. ¡Ah, sí, ya La acabamos! última pregunta de nuestro book tag de Mujeres Poderosas. Así es. Les dejamos un poquito de todo, menciones de libros, menciones de personajes, pero si ustedes con alguna de estas preguntas se les ocurre algo muy específico, por favor compártanoslo en los comentarios. Y eso es todo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Les queremos mucho. No por ponernos mal, pero donde sea que se encuentren, las situaciones difíciles que están pasando, les mandamos la fuerza y el abrazo que se necesita en este momento y el apoyo. Eso es todo. Nos vemos la otra semana. Adiós. Bye. Ahí sale tu santito. Gas. Lo tapas tantito, pero sí se sale. Ponlo de cabeza. Así para que, así para que sea más natural. Ponlo de cabeza para que te caiga él. Para callarlo. Para cachar. No te creas, Ale. Donde sea que estés. Desde que Tengo estés, miedo, güey. amigo. Desde que está aquí tengo miedo. Me está contando un sueño Elena y yo así con temor, güey, contándole.